Hoy me encuentro en compañía del doctor Luis Alberto Arestíbal Lovera. Doctor, es un gusto saludarlo desde la ciudad de Bogotá. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Un cordial saludo a todos los hermanos de CISDED de Latinoamérica. Es un gusto para nosotros, doctor. El doctor Arestíbal es médico especialista en cirugía general, especialista en cirugía laparoscópica avanzada de obesidad, bariátrica y metabólica. Así mismo es, así mismo. Bueno, doctor. Doctor, voy a hacerle unas breves preguntas para que usted nos pueda ilustrar. Si es tan amable, doctor, muchísimas gracias. Doctor, actualmente nos encontramos en una pandemia sin precedentes en el mundo moderno y tecnológico, y hemos observado que la obesidad aumenta la morbimortalidad en esos pacientes que padecen del COVID-19. ¿Usted como experto nos puede ampliar la seguridad de la cirugía laparoscópica metabólica? Sí, cómo no. Una interesante pregunta. En el mundo se ha registrado que el 70% de los pacientes que han ingresado a unidades de cuidados intensivos afectados por el COVID son obesos, debido a que los obesos tienen una reacción, actúan con una reacción inflamatoria totalmente diferente. Aparte, al no tener una reserva importante pulmonar, hace que estos pacientes ingresen o padezcan más rápido de un distrés respiratorio, y han ingresado en mayor cantidad a unidades de cuidados intensivos, así como la mortalidad se ha probado que ha aumentado en un 60%. Acordémonos que estos pacientes no solamente son obesos, tienen enfermedades acompañantes como la diabetes, hipertensión o dislipidemia, que hace que esto aumente la mortalidad de estos pacientes. Con respecto a la seguridad en cirugía metabólica en este tiempo de pandemia, nosotros hemos primero aprendido de vuelta a entrenarnos de una forma diferente, que fue la charla que yo había presentado. Entrenarnos para poder aprender a operar en pandemia con cuidados especiales, con dispositivos de eliminación de dióxido de carbono para evitar aerosoles, con dispositivos de equipo de protección personal que no estábamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, hemos tenido buenísimos resultados, sobre todo en la remisión de la diabetes en esta pandemia. Las cirugías electivas se han suspendido en la mayoría de los países del mundo, pero nosotros lo hemos igual revisado en pacientes con comorbilidades importantes. Había pacientes que tenían que bajar de peso para hacer una quimioterapia, por ejemplo. Entonces, hemos hecho y entrenado para operar a estos pacientes con protección, ¿verdad? Y realmente nos fue muy bien. La sobrevida de los pacientes mejoraron muchísimo. Se han podido realizar su quimioterapia, otros han remitido su diabetes, y ayudó muchísimo para el control de este problema en nuestro país. Doctor, permítame hacer una anotación. O sea, ¿usted considera que debido a estas comorbilidades se ha aumentado la dificultad en el manejo del paciente en el quirófano, doctor? Claro, los pacientes, fíjense, vuelvo a decir, los pacientes obesos se comportan con el COVID en forma diferente. Al no tener, ellos tienen una reacción inflamatoria distinta que hace que a nivel pulmonar, ellos al no tener reserva pulmonar por su obesidad, estos pacientes tienen una incapacidad importante para respirar, y casi todos estos pacientes tuvieron que entrar en el respirador, fallecieron, no salieron. Entonces es muy importante trabajar en forma multidisciplinaria para que estos pacientes puedan bajar de peso, y esto ayuda muchísimo para que estos pacientes, el COVID generalmente no aumente su mortalidad. Hoy día, aquí en el Ministerio de Salud Pública, están comenzando a vacunar los pacientes obesos como un factor de riesgo. Fíjense, comenzaron con el personal de blanco la vacunación, pasaron a los pacientes con tercera edad, y ahora comienza con los pacientes obesos debido a la cantidad de pacientes fallecidos con obesidad mórbida y COVID. Es muy importante entender eso. Es un punto muy importante que debemos tener en cuenta todas las personas que manejamos este tipo de pacientes. Muy amable por esa muy amplia explicación que nos acaba de dar, doctor, muy gentil. Doctor, ¿qué hacer en aquellos pacientes que la manga gástrica o bypass gástrico falla y siguen ganando peso o se manifiestan en sobrepeso u obesidad y han perdido confianza en seguir otros procedimientos quirúrgicos para el control de su sobrepeso, doctor?
muy buena acotación. Realmente es muy importante en la historia clínica antes de decidir una cirugía. Los pacientes tienen indicaciones quirúrgicas. Todos los pacientes que tienen índice de masa mayor a 40 o más de 40 kilos del peso normal que nosotros estimamos, se consideran obesos mórbidos, son candidatos a cirugía. Hay otros pacientes que no son tan obesos, que tienen 20 a 25 kilos de más, pero tienen una diabetes o una hipertensión de difícil control médico, también son candidatos para cirugía. Es importante seleccionar los pacientes. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen un trastorno tiroideo importante, un hipotiroidismo importante. A esos pacientes la cirugía no le va a beneficiar tanto como una persona que come bastante. Entonces es muy importante saber el origen de su obesidad, porque las obesidades hormonales se tratan en forma médica, no en forma quirúrgica. Segundo paso, es muy importante el control de la ansiedad antes de la cirugía. No es lo mismo tratar un paciente que come volumen, por ejemplo, come 20 hamburguesas por día con 1 litro de whisky, o un paciente que come poco pero que come dulces. Son dos pacientes totalmente distintos. En aquellos pacientes que comen mucho volumen, la manga gástrica generalmente es muy beneficiosa. No así en el paciente que come dulces. Si tú le das una cirugía, una manga gástrica a un paciente que come dulces, va a engordar de vuelta. La manga no tiene resultado en pacientes que comen dulces, por eso tiene un escaso resultado la manga para la diabetes. En tanto que el bypass gástrico está indicado en pacientes golosos y en pacientes diabéticos. Entonces es muy importante la indicación preoperatoria para evitar esta reganancia de peso, sobre todo un control disciplinario de la ansiedad antes de la cirugía. Eso es muy, muy importante entender. La cirugía es solamente la cereza de la torta ante un tratamiento disciplinario. Perfecto, doctor. Doctor, sáqueme a mí de esta duda, si usted es tan amable. Entonces, no todos los pacientes con un síndrome metabólico son pacientes que tengan que terminar en un procedimiento quirúrgico antes de no haber tenido un tratamiento con medicamentos. No. Hay varios pacientes, como por eso le digo, hay pacientes que, por ejemplo, son pacientes con hipotiroidismo muy marcado. Primero hay que tratar ese hipotiroidismo antes de operar, porque ese paciente no va a bajar de peso como una paciente normotiroidea. Entonces, si tiene trastornos hormonales, metabólicos importantes, es primero tratarlo con el endocrinólogo, a ver con equipo disciplinario, y si ese paciente fracasa con el tratamiento médico, recién está indicado una intervención quirúrgica. Un paciente con hipotiroidismo de entrada no está indicado una cirugía metabólica. Correcto, doctor, eso es muy importante lo que nos acaba usted de aclarar. Pues hay muchos conceptos que solo piensan que el procedimiento quirúrgico es la panacea, pero usted nos acaba de sacar de una duda importantísima, que hay una escala a la cual se debe seguir de una manera estricta para poder tener un final muy positivo en un tratamiento de este tipo, doctor. Muchísimas gracias por esa aclaración, doctor. Doctor, existe y están tomando fuerza las cirugías de manga gástrica en adolescentes, y uno de los temores manifiestos es así recuperar el peso perdido cuando llegan a su edad adulta. O inclusive el otro temor manifestado es que pueden tener complicaciones si padecen de diabetes, si la cirugía no está funcionando. Doctor, ¿usted qué le aconseja a aquellas personas con este tipo de interrogantes? Aunque usted ya ahorita me acaba de sacar de muchas dudas de esta pregunta, pero ¿cuál es su opinión, doctor? Es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos hoy día aquí indicaciones de cirugía entre pacientes entre 18 y 65 años. Hemos tenido experiencia en muchas charlas en colegios de secundaria por el tema de la obesidad. Hoy día aquí en Paraguay estamos con una obesidad importante en adolescente e infantil. La pandemia ha empeorado porque los chicos no podían salir, no podían hacer deportes de aire, tenían que estar aferrados a la tecnología. Se comenzó a vender mucho la comida chatarra. Entonces los chicos comenzaron a engordar, comenzaron a ganar peso. Con respecto a la cirugía, yo creo que estos pacientes primero deberían, un adolescente, comenzar un tratamiento disciplinario
con psicólogos, nutricionistas, con los padres. Porque los adolescentes y los chicos engordan porque los padres son los responsables de llevar los alimentos que no deben en la casa. Entonces hay que trabajar primero con un cambio de hábitos con los padres antes de someterlo a una cirugía compleja a un adolescente. Ahora, si este adolescente tiene, por ejemplo, 180 kilos o 200 kilos, ya le trae un problema psíquico importante o no puede movilizarse por el sobrepeso, probablemente la manga gástrica sería un primer paso para mejorar su calidad de vida. Pero realmente los adolescentes con sobrepeso o con una obesidad grado 1 deben entrar a un tratamiento disciplinario. Además, no solamente la cirugía, hoy día hay procedimientos endoscópicos importantes que pueden ayudar, como el balón gástrico, la aplicatura gástrica endoscópica, que son procedimientos mínimamente invasivos que pueden ayudar con menos agresividad a un paciente de esas características. Así que yo creo que lo más importante es la educación a los padres, a la familia, ver el núcleo familiar, el por qué engordó este paciente, qué fue lo que pasó. Si muchas veces los adolescentes comienzan a fumar, hoy en día con el vape comienzan a consumir. Entonces tenemos que ver también los factores externos que han llevado esto para combatir esta enfermedad. La cirugía yo creo que es el último estamento o la última herramienta que podemos utilizar en un adolescente. Es muy interesante lo que usted nos acaba de comentar. Me parece supremamente importante que ese tipo de educación se empiece, como usted lo dice, desde la casa, porque si en el núcleo familiar no se ayuda al muchacho en su sobrepeso y sus cosas, pues la panacea no va a ser la cirugía. Como usted acaba de decir, puede ser el último paso en la escala, pero es muy importante, y tiene usted toda la razón, de que hay otras cosas que hay que estudiarlas para poder ayudar desde un punto de vista integral al paciente. Yo creo que nosotros como personales de salud deberíamos interesarnos en la familia, deberíamos interesarnos en el núcleo de la familia, porque estos pacientes generalmente son obesos, los padres y los hijos, y tenemos que trabajar en los cambios de hábitos. Una cirugía bariátrica no funciona si los cambios de hábitos de la casa no han cambiado. Entonces es muy interesante trabajar en los adolescentes, primeramente en la educación de los padres, en la educación de los hermanos, y de esta forma llegar a un objetivo común. Ahora, si este adolescente no se puede movilizar, este adolescente tiene diabetes o tiene presión alta, y probablemente evaluaríamos de algún modo un procedimiento bariátrico. Pero yo creo que nuestro equipo disciplinario ha resuelto el 90% con un tratamiento médico disciplinario en adolescentes. Doctor Luis Alberto Arestido, desde Paraguay, muchísimas gracias. Nos has iluminado el camino en muchos interrogantes que teníamos y que muy seguramente la sala de este congreso lo tenía también. Le agradezco de antemano, doctor, su amabilidad. Un fuerte abrazo a todo el pueblo paraguayo y que se cuiden muchísimo, doctor. Fue un gusto haber podido conversar con usted en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto, una satisfacción poder compartir con ustedes, sobre todo con tantos profesionales de alta calidad científica, y sobre todo que tengamos la misma pasión por el bienestar de la gente, por el bienestar de la familia, por el bienestar de los seres humanos, por el bienestar común. Yo creo que CISDE particularmente pienso que hemos trabajado, hay un grupo de gente en el mundo que hace un trabajo fantástico para la gente que necesita, y sobre todo yo les felicito porque realmente poder premiar o agradecer a las personas que lo hacen tanto trabajo sin esperar nada, me parece que estamos haciendo algo por el mundo. Muy buenos días y gracias por invitarme. A usted, doctor, muy amable, que pase muy buen día, doctor. Me fue un placer haberlo saludado. Que esté muy bien, Saludos a todos. Gracias, muy amable.